no veas esta película. En el arte cinematográfico, existen contenidos que no han sido hechos para apreciar cómodamente desde el sofá. Pues dichas producciones sería mejor ni siquiera conocerlas. Y no estoy hablando de películas de terror con asesinos que portan máscaras, estoy hablando de metrajes poco conocidos, los cuales contienen escenas violentas, las cuales no fueron actuadas, sino que reales. Detrás de cada segundo en que la sangre real es filmada, se esconden maldiciones e incluso castigos para aquellos que se atreven a mirar. Sumado a la advertencia inicial, debo decir que esta vida está infestada de misterios y fuerzas que nunca alcanzaremos a entender. Pues del mismo modo en que existen las maldiciones, existen fechas marcadas que no en vano se han ganado la fama de ser negativas. Me refiero a los martes 13, los viernes 13 y cualquier otra fecha que haya estado marcada por numerologías extrañas. Aclarado esto, les puedo empezar a contar. Pero, les advierto, no vean las películas que mencionaré en un día 13, pues mi novia y yo no hicimos caso y lo pagamos muy caro. A mi novia Alejandra le gustaba mucho ver películas de terror. Pero, lo que a un inicio comenzó como ratos agradables de ocio mirando clásicos, se fue transformando en una actividad poco agradable, casi enfermiza. Sin esperarlo, fuimos pasando del género de terror clásico al slasher, y cuando lo conocido dejó de entretenerle, terminamos cayendo al cine de explotación y gore. Yo no era una persona altamente sensible, sin embargo, muy poco disfrute encontré en las películas de esos últimos géneros. Pues, no conforme con sentirse eternas, la sangre y el contenido visceral no se detenía en ningún segundo. Pero, a pesar de no agradarme, buscaba más de este contenido, tan solo para llenar los gustos medio retorcidos de Alejandra. Entre las películas que más se mencionaban en las recomendaciones se hallaba la tan polémica Holocausto Caníbal, señalada por los críticos como un contenido despiadado y sin una necesidad de existir. La tarde en la cual vimos esta película, mi moralidad se vio afectada, luego de presenciar a una mujercita de una tribu siendo empalada. Tanto si aquello fue falso como si fue real, me sentí un monstruo por usar mi tiempo en ver tal contenido. Pero a mi novia, por otra parte, no pareció haberle generado la gran cosa. Y de hecho, me dijo que le había parecido una película aburrida. Afirmando que había leído sobre una película más escandalosa, propuso que viéramos Los hombres detrás del sol, en punto de las 12 de la noche, de la fecha viernes, 13 de octubre, del año 2023. Por lo que, dudoso de aceptar, a la vez que intrigado, acepté la idea, y le dije que yo me encargaría de conseguir la película si es que era necesario. Y buscando en internet, leí que esta trataba sobre experimentos y torturas hechas por parte de un escuadrón japonés hacia prisioneros de guerra con nacionalidad china. Leyendo más al respecto, descubrí que lo turbio del metraje era que se mostraban actos inspirados en hechos reales. Continuando con la búsqueda, descubrí que no era necesario comprar la película o rentarla, pues esta ya se encontraba en YouTube, doblada al español. No quise ver ni un segundo, hasta que llegara la madrugada en que la vería con Alejandra. Finalmente, faltando un par de minutos para que dieran las 12 de la mañana del viernes, 13 de octubre, nos acomodamos en el sillón y colocamos el tazón de palomitas encima. A las 11:59 busqué Los hombres detrás del sol y en punto de las 12 le puse play al video de la película completa. Esta dio inicio con un fondo negro y letras chinas a blanco. Amistad es amistad. Historia es historia, dijo la voz de un hombre, previo a anunciar el título del film. Y a pesar de las atroces reseñas y las advertencias para los débiles de estómago, los primeros minutos me parecieron algo aburridos, al punto en que creí que me quedaría dormido. Pues la primera escena que me causó desagrado fue una en la cual se hacía una toma explícita a un cuarto infestado por ratas. Y aunque no fue la gran cosa, el verla me generó una comezón incontrolable por todo el cuerpo,
como si hubiese podido sentir sus patas encima de mí. Pero lo más grotesco e insoportable ni siquiera había llegado aún, pues mientras que casi de forma inconsciente me llevaba los puños de palomitas a la boca, en la pantalla apareció una escena en exceso trágica, pues vi como a una de las prisioneras le era arrebatado un bebé, y por mucho que ésta suplicó para que se lo devolvieran, los infelices que estaban a cargo terminaron por tirarlo al suelo, para después cubrir su pequeño cuerpecito con nieve. El resto de escenas que continuaron, ni siquiera tengo el coraje o la fuerza suficientes para describirlas. Solo puedo decir que los escenarios se volvieron tan grotescos que al poco tiempo me dieron náuseas y la piel se me puso helada. Y aunque pensé en sugerirle a Alejandra que quitáramos la película, no lo hice, por pena a verme cobarde. Creí que no soportaría mirar un minuto más, y así fue. Llegando a una escena en la cual practicaban una autopsia a un pequeño niño, tuve que salir del cuarto repentinamente para vomitar. Para cuando regresé, Alejandra le había puesto pausa. Y con la cara pálida, me confesó que ya no quería seguir viendo aquellas atrocidades. Así que, asqueados y con una gran sensación de culpa, apagamos la televisión. Pero al quitar la película, el desagrado fue tan grande que por unos minutos solo nos quedamos en silencio, sin poder asemejar todo lo que acabábamos de ver, sin conseguir llegar al final. El silencio se rompió apenas Alejandra agarró su celular para investigar en internet acerca de lo que acabábamos de ver. Con la voz entrecortada, me dijo que la autopsia que acabábamos de ver había sido real. Pues no se trató de efectos especiales. Los órganos que vimos eran reales, de ahí que la impresión resultara tan grande y horrorosa. Antes de irnos a dormir, salimos de la casa para guardar el auto en su lugar, pues lo habíamos dejado afuera del estacionamiento. Era apenas la 1 de la mañana. Incluso cuando la película ya no se reproducía, aún podía visualizar los actos inhumanos hacia inocentes. En el instante en que encendí el auto, la radio también se prendió, causando gran escándalo por el volumen. Y en vez de que se escuchara música como era de costumbre, había gritos desesperados. Como si cientos de personas estuviesen agonizando al mismo tiempo. Así que, apagué el estéreo tan pronto como me fue posible. Y, ante la falta de explicación en cuanto a los gritos, Alejandra y yo preferimos creer que coincidimos en una clase de alucinación. Cuando nos fuimos a dormir, soñé con cada una de las muertes que vi, en especial con la autopsia de aquel pequeño niño. Soñé todo a la par. Como lo dormían con cloroformo y procedían a abrirlo vivo. Al despertar con sobresalto, Alejandra me contó que ella había soñado con lo mismo. Como si la película no se hubiese dejado de reproducir en nuestros cerebros. Así que, tratando de iniciar el día fingiendo que nada nos perturbó, bajamos para desayunar. Creímos que actuar como si todo estuviera en calma sería la solución. Sin embargo, lo que sea que desatamos en la madrugada, nos continuó persiguiendo. Pues desde que bajamos, escuchamos varios chillidos de ratas al exterior de la casa, en el patio trasero. Y al momento de abrir la puerta, encontramos una cantidad abominable de ratas, retorciéndose unas con otras, como si se estuvieran peleando por alcanzar algo. Alejandra se marchó gritando. A simple vista, eran cerca de 80 ratas, y no existía lógica que pudiese explicar su presencia. Pero por suerte para los dos, el padre de ella bajó al oír los chillidos desesperados de aquellos animales inmundos. Entre el señor y yo tomamos la escoba y un jalador, y luego de abrirles la puerta principal, las obligamos a salir de la casa. Cuando todas se marcharon, descubrimos que en el patio habían dejado lo que parecía ser el hueso de un dedo. Mi suegro y yo nos quedamos perplejos. Si tener decenas de ratas en el patio ya era algo inexplicable, el hallar un hueso humano lo era más, así que, sin muchas opciones, terminamos por llamar a la policía, explicándoles lo ocurrido. Al poco tiempo, llegaron un par de policías.
Estos tomaron el extraño hueso con un par de pinzas y lo metieron a una pequeña bolsa. Dijeron que, por su apariencia, se trataba de un hueso bastante antiguo, pero que, de igual manera, se lo llevarían a un laboratorio para analizar. Pero antes de marcharse, nos hicieron una serie de preguntas por separado, supongo que fue para analizar nuestro estado mental. Por mi parte, fui sincero en la mayoría de las respuestas, excepto al hablar de lo hecho en la noche anterior, pues no quería que nos tomaran por enfermos al conocer el contenido de películas bizarras que acostumbrábamos ver. A pocas horas de haber iniciado el análisis al hueso que encontramos, se nos informó que ese hueso tenía al menos 35 años de antigüedad. Las circunstancias no esclarecían absolutamente nada, solo volvían todo más complicado. Pese a lo inquietante del tema, los oficiales terminaron por apuntar a que tal vez había sido una broma hecha por algún vecino, con motivos del viernes 13. Y como último consejos le dijeron a Alejandra que colocara cámaras afuera de la casa, por si algo parecido volvía a ocurrir. Antes de regresar a mi casa, los acompañé a comprar dichas cámaras y ayudé a su instalación. A pocos minutos de irme, Alejandra y yo platicamos sobre la posibilidad de aquella película que estuviese maldita. Concluimos que, de no haberla puesto, no hubiese sucedido el desagradable evento de las ratas, y con una gran preocupación nos preguntamos qué aberración sería la próxima en ocurrir y hasta cuándo se acabaría. Antes de entrar a mi casa, me encontré con un sobre blanco en la puerta. Sin saber de qué se trataba, lo abrí, y lo único que encontré fue una nota escrita en letras japonesas, la cual tuve que traducir en internet. Comienza el tormento, era la oración que decía. Aquello no parecía una broma, sino más bien una amenaza. Por lo que, a la noche siguiente, Alejandra me mandó una foto, diciendo que estaba preocupada por lo que acababa de encontrar. En la foto, se veía el espejo de su baño, empañado. Como si alguien más hubiese estado allí, se veían las mismas letras japonesas, pero ahora escritas en el espejo. Así que para calmarla le dije que no se preocupara y que todo estaría bien. Sin embargo, lo cierto es que yo también me sentía angustiado y me aterraba pensar en qué nos sucedería en el futuro. Y como nuestra única herramienta era el internet, nos mantuvimos investigando en cada página que hablaba sobre dicha película. Pero no encontramos nada que nos sirviera. Tratando de formar mi propia lógica, le planteé a Alejandra la posibilidad de que los malos eventos tuvieran que ver con el hecho de que no terminamos de ver la película hasta el final. Por lo que, estando de nuevo en su casa, le propuse que tratáramos de verla otra vez, pero esta vez sin quitarla. Por lo que, Alejandra se enfadó con mi recomendación, tachándome de absurdo. Pues dijo que, si nos atrevíamos a abrir más la caja de Pandora, seríamos atormentados al doble y jamás nos libraríamos. A 2 noches de haber hecho mi última propuesta, me volví a quedar a dormir en casa de Alejandra. Y a pesar del estrés, parecía una noche aceptable. Pero por desgracia, durante la madrugada, me pareció escuchar pasos dentro de la habitación. Así que abrí los ojos, y al fondo, me pareció distinguir la figura de un hombre, el cual parecía portar un uniforme de militar. Pero cuando éste se dio cuenta de que estaba despierto, se puso a murmurar algo en otro idioma. Estaba hablando en japonés, de eso estaba seguro. En el segundo en que me dispuse a prender la luz para ver a aquel intruso, mi novia despertó quejándose de que no podía sentir las manos. El sujeto desapareció, mientras que Alejandra lloraba por sus manos, las cuales estaban entumecidas. Y al tocar estas, noté con horror que estaban completamente heladas. Su temperatura era tan baja que parecía como si las hubiese metido a una cubeta de hielos o algo parecido. Apenas amaneció, su padre y yo la acompañamos al médico. Y mientras que yo la esperaba afuera del consultorio, recordé otra de las aberrantes escenas de la película en la cual a una mujer le congelaban las manos para posteriormente pelárselas y dejarle ambos brazos con los huesos expuestos.
Al salir de la consulta, Alejandra nos comentó que el doctor le explicó que su condición era causada por mala circulación y por ello le había recetado un par de medicamentos con efectos drásticos. Ya de vuelta en su casa, le volví a insistir con mi idea de tener que terminar la película de principio a fin. Pues yo estaba convencido de que, incluso el mal de sus manos, eran una causa de la maldición que abrimos en el día 13. Así que molesta con el asunto, aceptó el volver a verla, aunque de muy mala gana. De nueva cuenta, nos sentamos en el sillón, busqué el título en YouTube y guardamos silencio. En lo personal, creí que, por el hecho de ya conocer las escenas, sería menor la impresión que tendríamos, pero, desafortunadamente, no resultó de esa manera, pues el hecho de saber qué atrocidades nos aguardaban en el recorrido, solo hacía que aguardáramos con terror a que estos eventos aparecieran en pantalla. De igual manera, con tal de acabar con el círculo enfermizo de desgracias, me aguanté a soportar aquella carnicería, entre náuseas y un gran sentimiento de culpabilidad. Por otra parte, descubrí que Alejandra se cubría los ojos en cada una de las torturas. Sin la intención de molestarla, le comenté que tal vez hacer aquello no era la mejor idea. Expresando de forma repentina su coraje, reclamó que yo era un perverso y aseguró que lo único que yo quería era volver a ver esa película, por gusto. Y en medio de la discusión, me corrió de su casa, tachándome de enfermo mental. Llegando a mi casa, consideré la idea de intentar ver esa película solo, mas no tuve las agallas suficientes y mejor me fui a mi cuarto a estudiar. Antes de dormir, mis padres me preguntaron si me sucedía algo malo, pues aseguraban que me veía demacrado y más pálido de lo normal. Para ahorrarme la absurda tarea de explicarles la situación tan irreal que me aquejaba, me limité a mentirles, diciéndoles que solo estaba estresado por los próximos exámenes. Y previo a apagar la luz de mi cuarto, un pensamiento horrible vino a mí, dejándome paralizado a una esquina del apagador. Pensé que, por el hecho de haber interrumpido aquella película por segunda ocasión, existía una alta probabilidad de que la maldición se reforzara. Si mi sospecha era acertada, entonces era seguro que el calvario continuaría creciendo, y lo peor de todo, es que era impredecible en qué manera nos seguirían torturando. A pesar de la angustia por los próximos días, me fui a acostar. Y esta vez, mientras que estaba dormido, sentí el fuerte pinchar de una aguja justo en el antebrazo. Por lo que desperté, y lo que vi fue al mismo militar de Japón sujetando una jeringa. Enseguida me levanté de la cama y este volvió a desaparecer. Por lo que lleno de paranoia, me cuestioné si había sido cierto lo que vi o si solo se trató de una pesadilla. No estaba del todo seguro, sin embargo, ahora era necesario sacarme estudios de laboratorio a la brevedad. En una escena explícita de la película, se nos mostró cómo a los prisioneros de China se les inyectaban infecciones y virus letales, con tal de experimentar hasta dónde podían llegar sus avances, en caso de querer iniciar una guerra bacteriológica. Por la mañana, fui al laboratorio más cercano, para que me sacaran una muestra de sangre y otros tantos estudios. Los resultados los obtuve esa misma tarde y afortunadamente todo salió en orden. Pues la espera de aquellos resultados me mantuvo al máximo nivel de estrés, sin saber si aún me encontraba cerca de la vida o por el contrario, un paso más cerca de mi muerte. Esta ocasión me había salvado, pero no obstante, la posibilidad de terminar infectado o con los brazos entumecidos todavía existía. En un instante de desesperanza y paranoia, mi cerebro conectó los puntos y entonces recordé todo lo negativo que se contaba referente a los viernes 13. Así que busqué en internet y según Wikipedia, el día en que Francia sufrió uno de los atentados más escandalosos. Viernes 13, el registro de cruceros chocados y aviones caídos. Viernes 13, el asesinato de las niñas de Alcácer. Día viernes, la crucifixión de Jesucristo. La historia estaba siendo demasiado clara con el hombre
y simplemente decidimos no prestar atención. Y no es que el viernes 13 se hiciera de mala fama por las cintas de Jason, es que el viernes 13 ya había quedado maldito desde cientos de años atrás. El número 13 y su mala suerte no era ningún mito, pues se trataban de números y fechas, tal vez marcadas por la sangre, o tal vez marcadas por Satanás. Ahora estaba seguro. Los portales negativos existían. Eran esos días en los cuales la maldad se liberaba y el infierno gobernaba por encima de la humanidad. Todo el mundo estaba condenado. No sabía si me estaba volviendo loco o si estaba teniendo las ideas acertadas, tomando en cuenta la situación por la que atravesábamos, pero lo mejor que se me ocurrió fue aguardar a que el próximo portal entre el mundo humano y el paranormal fuera abierto. Aquel día sería el 31 de octubre. Halloween, Samhain, Día de Brujas y también de los espectros. Sabía que la fuerza de aquella fecha era igual de fuerte, y si no era capaz de aprovecharla, entonces me seguiría lamentando el resto del año. Si las cosas empeorarían o si el ciclo por fin se cerraría, era algo con lo que debía experimentar. La madrugada en que iniciaba el 30 de octubre, escuché voces parecidas a las de militares, afuera de mi casa. Por lo que tuve miedo de tan siquiera asomarme. Pues sentí que yo era uno de los prisioneros, y que en cualquier momento alguien entraría para torturarme. Y con tal de poder dormir, me vi orillado a tomar somníferos hasta que caí en la cama, mareado. Cuando el efecto se pasó, desperté con la desagradable sorpresa de tener a 3 patrullas estacionadas en mi calle. Mi padre me aconsejó que mejor no saliera, pues, por lo que sabía, recién habían encontrado a un bebé de meses, muerto por hipotermia. Y sin querer bajar, miré desde la ventana hacia las patrullas. El edredón que los policías sostenían era idéntico al del bebé muerto en la película. Por lo que, quedé horrorizado, y justo aquí, tomé de forma firme la decisión de terminar de ver de principio a fin aquella película de los hombres detrás del sol. Y en caso de que no funcionara, estaría dispuesto a sufrir mi tortura. Esa tarde del día 30 llamé a Alejandra. Esta insistió en que yo era una persona enferma y posteriormente me colgó. La llamada terminó tan rápido que ni siquiera me pude enterar de cómo había continuado su estado de salud en cuanto a sus manos entumecidas, pero por la forma en que se expresó, supuse que continuaba mal. Pero no había mucho que quedara en mí. Minutos antes de que dieran las 12 en punto de la mañana del 31 de octubre, me senté solo frente a la televisión y, con una cubeta vacía al alcance, puse esa maldita película. Me mantuve viendo desde el primer segundo, y por razones de moralidad, no daré más descripción de las escenas que vi, pero, si es que alguien cuenta con la valentía y el estómago suficiente, lo último que puedo decir es que la advertencia está hecha. Aquella noche en que por fin terminé de verla, quedé llorando en el sillón, atormentado por el contexto histórico que representaba el film. Mi mente estaba atormentada, pero parecía que por fin había alcanzado un punto de paz. Por lo que concluida la película, me fui a acostar. No pude dormir lo necesario, mas, en toda la noche, no sufrí ningún otro incidente. No sabía cómo estaba Alejandra, sin embargo, anhelaba que se encontrara bien, y que mi sacrificio para romper la maldición también hubiese influido en ella. Pero horas más tarde, recibí una llamada al teléfono de mi casa. Era el padre de Alejandra. Y entre un llanto lleno de pesadez, me dijo que había encontrado a su hija con los órganos de fuera. En las cámaras no se captó nada inusual al exterior de la casa. Era imposible que alguien se hubiese metido y no quedara rastros de ello. Mi novia no consiguió romper con la maldición. Y de la misma forma en que cortaron al pobre niño de la autopsia, ella fue hallada sin corazón, pues alguien lo había metido en un frasco. Por lo que el escenario resultó tan grotesco que la autoridad ni siquiera me permitió acercarme a la casa. Hoy, estando en noviembre de 2023, no he sido capaz de asemejar todo lo que nos sucedió.
pues he estado yendo a consultas psicológicas y no he vuelto a ver nada en la televisión, pues muy pocas ganas me quedan ahora. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.